Pero a ver, vos ahora nos vas a mostrar seguramente toda una preparación que hiciste para contarnos y demás. Ahora yo tengo una duda, ¿cómo hacemos los que no nos gustan las verduras crudas? A mí no me gusta, por ejemplo, la lechuga, el tomate medio que lo como si no me queda otra, pero si no, no me llevo bien con las verduras crudas. Creo que la única que como más o menos es la zanahoria. Claro. Alguna chaucha. Bueno, empiezan a aparecer algunas. Empiezan a aparecer. Los centros como para que con eso... pero ¿cómo hacemos? A ver, los que no nos gustan las verduras crudas para... Primero... Claro, perdón, Santi, no, pero que primero pasa eso, la mayoría dice, a mí no me gustan las verduras crudas, y cuando te empezás a poner un microsegundo más a pensar, empiezan a aparecer algunas otras verduras que uno dice, bueno, podría llegar a probar con tal, ¿sí? Podríamos llegar a hablar, no en esta presentación no lo pensé, pero lo podemos hablar ahora, sobre aderezos, ¿sí? Livianos. ¿Sí? Los aderezos son digamos, hay que tener mucho cuidado en este momento del año con los aderezos con tanto calor, ¿sí? Claro. Le agregan como mucha más grasa a la preparación, pero sí hay algunos que se pueden aligerar y pueden ser como livianos, tal vez algunas verduras pueden ir acompañados de eso como para decir, bueno, puedo ampliar un poco más, ahora vamos a ver cuál es la idea de armar platos un poco más frescos en esta época, porque la verdad que creo que nos sorprendió a todos tanto calor, tan de golpe que venimos, por lo menos acá en Capital Federal, hace 15 días fácil, de mucho calor sostenido, con algún que otro día fresco, pero bueno, este diciembre se vino con todo, creo. Lo bueno es que la semana que viene aparentemente va a aflojar un poco el calor. Ay, ojalá. ojalá, porque la verdad que realmente es peligroso, como hablábamos recién fuera del aire con Paz. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarse, por eso es momento de pensar en platos frescos y bebidas frescas, por supuesto. ¿Quieren que le comparta un poco la preparación? Y ahí vamos viendo surgiendo. Dale, muy bien. Vamos hablando ahí sobre... Ahí estamos, bueno. Sobre la presentación. Entonces, la idea sería, bueno, aprender a armar un poco de platos más frescos. Yo creo que elegí imágenes que a mí me tentaron ayer, un día muy caluroso también acá en Capital Federal, y estas imágenes me dieron como decir, ay, sí, por el lado de las frutas me parece que va la cosa, ¿no? Estamos justamente en la época del año donde empezó a haber mucho más variedad de colores, de sabores de las frutas, ¿sí? Tenemos una gran contra que tiene que ver con lo económico, suelen salir más caras, pero bueno, es momento de reestructurar un poco la alimentación de la familia en estos días y decir, bueno, ¿en qué vamos a invertir más? ¿Sí? Y tal vez sacarle un poco algunos otros alimentos, algunos otros grupos de alimentos y poner más en el lado de las frutas y las verduras que van a ver que las grandes aliadas para estas fechas. Sí, bien. Claro. A ver, vamos por acá. Bueno, ahí tenemos, en imagen ya tenemos que son pelones de duraznos, nunca los identifico. Sí, tal cual, exacto. Acá parecieran más bien pelones, da la sensación por la imagen, ¿sí? Porque no parecen tener mucho la pelusa. Sí, claro. No deja de ser una foto. El que le gusta el durazno que se banque la pelusa, sino que compre pelones. Exactamente. ¿No? Por suerte tenemos las dos variedades, ¿no? Diferentes tipos de melones vemos ahí también. Bueno, a ver, yo pensé como en aliados, así como para armar platos, ¿sí? También vamos a hablar de bebidas, pero en este caso de platos como aliados. La fibra, ¿sí? Como el nutriente, la fibra. Pensar en colores, ¿sí? Que también, como decíamos recién, nos acompaña la época del año. Y en alimentos frescos, ¿sí? Son como 3 aliados que me parecieron importantes. Entonces, voy a mostrarles la siguiente imagen porque me pareció divina. Divina. Y uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué no todos estos colores si me puedo armar platos? Entonces me puse a investigar cada uno de los alimentos que están en estos platos, ¿sí? Y pensando un poco en la pregunta, Santi, que me dijiste, ¿cómo hago que no me gustan tanto las verduras? Después vimos que alguna que otra verdura te podía llegar a gustar. Podemos hacer verduras cocidas, como dijiste, la chaucha, y las dejamos enfriar. Esa es una gran alternativa. Pensar en fibras es pensar en frutas, en verduras, en cereales integrales, como vemos ahí en la imagen, un arroz integral, en legumbres, en semillas, ¿sí? Y en frutos secos. Son los grandes grupos de alimentos que tienen que estar en nuestra alimentación.
Lo que pasa, a diferencia de las frutas y las verduras, a diferencia de, por ejemplo, el plato de la derecha, que tenemos legumbres y tenemos frutos secos, tenemos semillas, las frutas y las verduras tienen menor cantidad de energía, aportan menor cantidad de calorías, ¿sí? Claro. Lo que sí aportan es mucha fibra, pero son más frescos en ese sentido, si pensamos en la frescura. Los otros no son tan frescos, por la cantidad de energía que aporta. Un puñadito de nueces nos aporta mucha energía a nuestro cuerpo. Lo que tiene de bueno es que no hay que cocinarlo, entonces es momento para pensar en alimentos o en ciertos snacks, ¿sí? Pequeñas colaciones que yo no tenga que cocinar, sino que estén ya preparadas. Y en pequeñas cantidades van a ser suficientes para mi cuerpo. Mi cuerpo cuando hace mucho calor, chicos, la digestión, todo anda muy lento. Es normal, por ejemplo, no sé, en personas constipadas que con tanto calor les cueste ir más al baño, ¿sí? Es normal que sintamos como comemos algo chiquitito y nos caiga como pesado y estemos mucho tiempo, muchas horas en digerirlo. Entonces, hacerle una mezcla, una combinación de estos dos platos está muy bueno. En el caso de las verduras, Santi, tiramos más a verduras cocidas que queden en la heladera fría y uno puede armarse con el plato frío, pero ya está cocido previamente, ¿sí? Claro, claro. En brócoli, en chaucha, en repollitos de Bruselas, como vemos acá, por ejemplo, en el plato, en tiritas, ahí pone tiritas de morrones, ¿sí? El morrón amarillo. Claro, el morrón amarillo, verde, rojo, pero en tiritas fresco, digamos, como que todo salga de la heladera bien fresco, en lo posible. Como fibra, acá tenemos todos los dos platos, tienen mucho contenido de fibra. Con la fibra nos aseguramos que con poquita cantidad vamos a lograr la saciedad, ¿sí? Y le estamos dando un buen alimento a nuestra microbiota intestinal, por ejemplo, a las bacterias que vienen al intestino. En cuanto a los colores, díganme si no son tentadores si vemos estos colores en estos platos. Es como que uno dice, ¿por qué no? Bueno, pareciera como que me cuesta un poco, pero es cuestión de tenerlo en la alacena, tenerlo en la heladera y combinar los platos con varios colores, que no nos quede solo, no sé, el arroz blanco frío, por ejemplo, ¿no? Como Claro. que esté combinado con otros colores. Y la frescura va a venir de la mano de las frutas y las verduras, que ya tienen de por sí agua en su propio alimento, ¿sí? Entonces ya son frescos, ¿sí? Y por otro lado, alimentos como las legumbres, que también las puedo tener ya cocidas o en el freezer mismo, por ejemplo, y lo que puedo hacer es sacarlas también en pequeños puñaditos frías, combinar con una ensalada y agregarle aderezos, como decíamos, livianos. El aderezo liviano puede venir. Sí, hay personas que no pueden dejar la mayonesa. No sé si conocen que hay mucha gente que sí o sí come con mayonesa, ¿sí? Sí, La mucho. mayonesa, claro, de por sí es un alimento con mucho contenido de sodio, mucho contenido de grasa, ¿sí? Y está hecho por la industria. Entonces siempre tratamos de evitar lo que sea más bien industrializado o consumir en poquitas cantidades. Pero esa mayonesa yo la puedo aligerar, ¿sí? A una cucharada de mayonesa le pongo mucho jugo de limón y queda más liviana. Entonces es como que le doy más volumen y que estoy consumiendo algo mucho más fresco. Y también hay una combinación linda que queda con mayonesa con jugo de naranja. Es como que tirando más a la comida agridulce también se puede llegar a hacer. Y yo también he visto gente que por ahí la rebaja como con leche, principalmente para el sándwich de miga. Ok. Se rebaja con leche. También se puede llegar a rebajar, tal cual. La leche la va a rebajar, la leche no tiene tanto contenido de grasa, entonces, a diferencia así de la mayonesa, entonces la puedo como aligerar, ¿sí? Esa es la idea con respecto a los condimentos. Después sí, obviamente el acheto balsámico, el vinagre, ¿sí? La salsa de soja tiene más contenido de sodio, el sodio hay que cuidarlo mucho en estas épocas, ¿sí? No agregar tanta sal a la preparación es como hacer que nuestro corazón trabaje mucho más. Bueno, son épocas de calor, tiene que ser con bajo contenido de sal, ¿sí? La salsa de soja tiene mucho contenido de sal, podemos usar más bien acheto balsámico o vinagre, ¿sí? El que les guste, como para también hacer platos frescos, ¿sí? En cuanto, si quiero pensar en un almuerzo o en una cena. Y las legumbres, incorporarlas como para esto, para la saciedad, ¿sí? Las carnes tardan más tiempo en digerirse, entonces por ahí algunos platos hacerlos con menos contenido de carnes. Es lo que no nos... Sí. No, perdón, ¿qué ibas a decir? No, te iba a decir que lo que no nos ayuda con estas temperaturas, si querés, hacemos este capítulo. Sí.
Bueno, lo que no nos ayuda tiene que ver con lo que justamente, con onda mundialista en la que estamos en este momento, ¿no? Las juntadas con amigos, con familia, Claro. también las fiestas que se vienen dentro de muy poquitas semanas, justamente nos lleva más la época del año a pensar en alcohol, ¿sí? Hay grandes cantidades, esto de los encuentros sociales por esto de ver el partido del Mundial o lo próximamente Navidad, Año Nuevo, es como que hay mucha cantidad de comida en la mesa, se suele hacer productos como mucha grasa, productos dulces, no sé, el partido es a las 4 de la tarde, llegó facturas, ¿no? Entonces, Claro. estas combinaciones, ¿sí? Son bravas para el cuerpo, hay que tenerle un poquito más de respeto. Entonces, yo acá puse la palabra exceso, ¿no? Como la pregunta. Y sí, viene de la mano del exceso. Si yo me excedo en todo esto, va a andar todo mucho más lento, la digestión va a ser más lenta, no voy a tener un bienestar inmediato. Entonces, tal vez dejarlo para momentos más especiales, ¿sí? Y hacer como un mix entre los platos anteriores que vimos y estas combinaciones que vemos acá. ¿Sí? Así que un poco esa es la idea, como que no es que no se puede, por supuesto, siempre todo se puede, pero pensar si el exceso de esto hoy no nos lleva a tener con estos calores un poco bienestar, ¿no? Cierta incomodidad, tal cual. Exacto. Sabri, te iba a preguntar en esos dos platos que aparecieron antes, Sí. no aparecen los huevos, y el huevo es algo que se usa mucho como algo fresco, justamente para agregar Claro. las ensaladas y Mucha demás. proteína. Totalmente, tiene mucha proteína y lo que tiene de interesante es, primero, lo podemos comer frío, por supuesto, ¿sí? Es bien completo nutricionalmente y el tipo de proteínas que tiene el huevo es una proteína mucho más blanda que la carne. Entonces, eso significa que se digiere más rápido en el estómago que consumir cualquier tipo de carne. ¿Sí? Así que la verdad que es una gran alternativa agregarle algún huevo a esa preparación. Y lo que tampoco aparece en ese plato, chicos, era la palta, por ejemplo. La palta es un alimento con grasas, está muy cara en este momento. Bueno, ¿sí? yo pensé en eso. Sí. En lo primero que pensé fue en eso. Te iba a Exacto. decir, falta, ponele vos si querés. Sí. Tal cual. Yo tengo que sacar un crédito para comprar Está muy palta. cara, pero bueno, vamos a suponer que alguien reestructura un poco su economía y dice, bueno, yo le voy a dar prioridad a la palta antes que comprar galletitas, ¿por qué no? Me la juego. Este año no cambio el auto, compro palta. Ahí Claro. está, por ejemplo, que no, impresionante, que no baja el precio. Pero la palta tiene, lo que tiene tiene mucho contenido de grasa, pero son grasas buenas, ¿sí? Y es un tipo de grasa que se digiere mucho más rápido que una fritura, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces también es como para tenerlo en cuenta para el momento del aderezo, se pueden hacer como ciertos aderezos con palta. Pero sí, el huevo es una buena proteína porque se digiere mucho más rápido que las carnes. Entonces, así como conclusión, evitar un poco las carnes, ¿sí? Si tenemos que elegir carnes, váyanse más para el lado del pescado. El pescado es una carne, uno lo ve, es una carne más blandita, tiene más En contenido. verano también, a mí me da la duda en verano siempre el tema de del mantenimiento del frío para el pescado, ¿no? Claro. Bien, sí, genera todos esos miedos. Yo creo que todo ese miedo hace que vayamos poco a comprar pescado, pero también es verdad que tenemos poca, por lo menos acá en Capital Federal, pocas pescaderías, ¿sí? Y lo que sí es verdad que hay que ver en los pueblos o en el interior, si la pescadería que tienen es de confianza, si ustedes confían en esa pescadería, sin dudas, no lo duden, ¿sí? Es una carne que hay que empezar a consumir mucho más. Acá en Capital Federal cuesta un poco más conocer, digamos, y ya les digo, es como que hay que caminar muchas cuadras para conseguir una pescadería. Y eso es una gran contra para el momento de la diaria, de cómo tener pescado, ¿sí? No es lo mismo si compramos en un supermercado y lo frizamos, no queda de la misma calidad. La verdad que el pescado está bueno consumirlo fresco, pero bueno, tiene esa contra, me parece, yo le encuentro acá. Muy bien. Bien. Sabri, cuando cocinamos una verdura, ¿cuánto tiempo puede permanecer después en la heladera aproximadamente, ¿no? Lo mismo que con los jugos, ¿no? Porque los podemos conservar durante cierto tiempo. Bien, tal cual. No, siempre entre 3 y 5 días, algo preparado, ya cocinado, en la heladera, que esté refrigerando bien, digamos, no que uno haga un uso. Creo que hay gente que no hace un uso muy consciente de la heladera, la abre todo el tiempo. Lo hemos hablado acá, ¿no? Como que nos encontramos a veces abriendo la heladera sin sentido. Bueno, con estos días de tanta temperatura, cuidemos eso también, porque va a cuidar la conservación de los alimentos. Así que entre 3 y 5 días, generalmente las comidas ya preparadas, ya cocinadas, suelen durar.
Bien. Buenísimo. Buenísimo. Sabri, bueno, muchísimas gracias, como de costumbre, por tu tiempo y por tantas explicaciones Súper e ideas. interesante. Muchas Después gracias. veremos qué ponemos en práctica. de Claro. todo esto. Exactamente. Y nos vemos en la última columna del año ya pensando en la fiesta, si les parece. Tal cual. 15 tal cual. días. ¿Vale? Muy bien. Y vamos a enseñar a preparar pan dulces, 0 calorías, Qué difícil. Qué y difícil. mantecoles, y mantecoles diet para esta época del año. ¿Existirán? Yo, No creo. claro, yo no sé si pondría tanta energía. Creo que podemos poner energía en otra cosa. Está bien. Está bien. Sabri, que tengas buena semana. Chicos, ustedes Muchas también. gracias. Chao, chao.